hermanos, ¿cómo están? Hoy nosotros queremos seguir trabajando sobre esta serie que ya hemos empezado la semana pasada, a la cual está hablando justamente de los 4 pilares y los 4 pilares de nuestra iglesia local. Y la semana pasada nosotros ya estuvimos hablando que los 4 pilares de nuestra iglesia es la santificación, la comunión, el discipulado y el servicio. Y nosotros queremos ahora empezar a trabajar con cada uno de estos pilares, empezar a enseñar cómo funciona cada uno de ellos de forma práctica en su vida personal y también que eso tiene que ver con la iglesia en sí. Y es esto lo que nosotros queremos hoy enseñarles. Y hoy quisiera seguir esta enseñanza hablando sobre la santificación, el pilar de la santificación. Entonces yo quisiera hacer como una introducción porque hay mucho que hablar sobre la santificación. Y este es uno de los pilares primordiales, uno de los pilares más importantes de nuestra iglesia, a los cuales nosotros queremos trabajar, debemos trabajar, porque también es un mandamiento bíblico. Y por eso pido al Espíritu Santo que pueda realmente hablar a tu corazón y que hoy sea un tiempo de mucha bendición para tu vida espiritual, para tu vida dentro de la iglesia, para que realmente puedas ser muy bendecido. Te invito para que oremos, para que nosotros podamos empezar esta predicación. Señor, muchas gracias por lo que tú estás haciendo con nosotros, lo que tú estás haciendo en medio de nuestra iglesia, como tú nos estás enseñando tus caminos, tus principios. Y queremos dar oídos, Señor, y queremos decir sí, Señor. Queremos hacerlo, queremos obedecer tu palabra, obedecer tu voluntad y ser transformados, Señor. Y te doy muchas gracias porque nuestra iglesia, Señor, está trabajando estos pilares. Y si tenemos eso por pilares, porque también son cosas muy importantes que necesitamos aprender a crecer en eso. Siga siendo, Señor amado, la obra en nuestra vida y úsame en este día para poder ser de bendición también a mis hermanos, Señor, y que tú estés hablando profundamente a nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, la santificación es una área muy importante realmente para la vida espiritual de todo creyente. La palabra santo es lo mismo que separado, significa separado. Cuando yo santifico algo, yo separo algo. Y esto está hablando principalmente dentro del ámbito espiritual. Si somos separados del mundo por el Señor, esto significa que somos santificados. Así que ser santo significa ser separado. Y la santificación es el proceso de separar. Entonces, entendemos que la santificación es un proceso a lo cual nosotros necesitamos ir creciendo y poder realmente desarrollarse para llegar a alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y esto, hermanos, más que solamente un pilar, una idea de un hombre, porque quizás alguno podría llegar a pensar, ya esto es moralismo o algo así. No, hermanos, es mandamiento bíblico y el Señor realmente desea que nosotros podamos crecer. La santificación es uno de los requisitos para quien quiere ir al cielo. Y ustedes saben, hermanos, mi mayor deseo no es retener gente en la iglesia. Mi mayor deseo realmente es llevarte al cielo. Es que tú realmente seas muy bendecido, que tu vida sea eterna. Y por eso realmente nosotros queremos enseñar que sin santificación es imposible llegar al cielo. Quiero leer 3 textos con ustedes que nos van a mostrar eso, a pesar de que hay muchos más en la Biblia, solamente como para afirmar eso que nosotros estamos diciendo. El primer texto que quiero leer con ustedes se encuentra en 1 de Pedro 1, 14 y 15, que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese texto nos muestra justamente eso, de que el Señor es santo, desea que seamos santos. Y esto es algo que realmente tenemos que poner en práctica en nuestra vida, porque es un mandamiento. Ves que el Señor está diciendo, no os conforméis
con la antigua manera de vivir, no os conforméis con este siglo, no os conforméis con este mundo, no acepte que es normal cierto tipo de cosas. Nosotros caminamos por lo que la Biblia nos enseña. Queremos ser separados del mundo, queremos ser separados de la multitud, de lo que la gente dice. Nosotros escuchamos lo que el Señor quiere para nosotros, y lo que el Señor quiere es que seamos santos, porque Él es santo y tenemos que trabajar para eso. Otro texto muy interesante, hermanos, se encuentra en Romanos 6:22, que dice así: Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Se da cuenta que los que se santifican van a tener como fin la vida eterna. Es un proceso que tenemos que vivir. Ya no podemos más vivir en pecado, ya no podemos más vivir en este estilo de vida que antes vivíamos. Ya no somos esta vieja criatura. Tenemos que vivir este proceso y todo el tiempo tenemos que empezar realmente a santificarnos, a pedir que el Señor realmente nos haga semejantes a Él. Porque el fruto realmente de tener a Cristo en nuestro corazón es la santificación. Y la santificación es el proceso para llegar justamente a la vida eterna, conforme el texto nos dice. Y un último texto también muy interesante para afirmar eso que estamos hablando se encuentra en Hebreos 12:14, que dice así: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y qué increíble, hermanos, todo eso, pero a veces parece que no entendemos eso. Mucha gente se cree realmente como que ha alcanzado algo en el Señor porque un día hizo una decisión por seguir a Cristo, pero después, a pesar de que en su vida ha hecho cualquier cosa, no ha demostrado ningún fruto de arrepentimiento, de santificación. Realmente estas personas a veces creen que están haciendo lo que agrada al Señor y que al final el Señor le va a tener misericordia. No es así, hermano. Necesitamos entender que la santificación es un proceso que todos nosotros tenemos que vivir. No hay ninguno de nosotros que podamos vivir por la mitad. Es un proceso completo de ser semejante al Señor, de estar separados de nuestra vida. Ya no somos más lo que éramos antes, ahora somos del Señor. Tenemos que entender esto, hermanos. No sé si después de leer esos textos ustedes entienden por qué la santificación debe ser uno de los principales pilares de nuestra iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque es la base de la vida. Iglesia que no enseñe eso está enseñando cualquier cosa menos evangelio, menos la palabra del Señor. Y nosotros necesitamos aprender y crecer justamente en eso. A pesar de que algunos, cuando se habla sobre esto de la santificación, creen que la santificación no depende de uno, sino de Dios. De que es Dios solamente que nos va a santificar. Si Dios quiere, nos hará santo. Si es la voluntad del Señor, yo me voy a santificar y ya no voy a comenzar a andar en estos pecados y estas cosas que yo tenía en mi vida. Y sabe, estas personas no hacen nada para santificarse, no se esfuerzan, viven la misma vida que tenían antes. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación en su vida, porque Él ya hizo una decisión, ahora le toca a Dios hacer su trabajo. Y hermanos, yo pienso que el enemigo logra engañar a la gente cuando se trata de eso, porque es verdad que sin Cristo es imposible ser santo. Ninguna persona sin Cristo va a lograr realmente santificarse, pero con Cristo podemos dar pasos hacia la santificación. Él nos permite, Él nos capacita a llegar a ser santos. Sin Él no podemos, y es verdad. Pero es un proceso que tenemos que hacer en conjunto. Sin un nuevo nacimiento es imposible que nos santifiquemos. No podemos, si tú no naciste de nuevo, si solamente eres un simpatizante del Evangelio, simpatizante de la iglesia. Quizás estás en la iglesia local há mucho tiempo, pero todavía no has tenido realmente un nuevo nacimiento. Quizás tuviste algunas emociones, pero no has nacido de nuevo. Quizás sea por eso, hermanos, que en la realidad tú no logres santificarte, vencer realmente al pecado.
Y quizás también es por eso que hay tantos creyentes hoy que no logran santificarse. Quizás porque nunca nacieron de nuevo, nunca se arrepintieron verdaderamente de sus pecados. Siempre amaron sus pecados, pero no querían ir al infierno. Y entonces con eso hacen como un juego de que estoy con Cristo, pero también un poco en el mundo y Él va a tener misericordia. Y uno empieza a justificar y el diablo llena la mente de la gente de estos engaños. Y es tan terrible cuando las personas realmente no logran vivir este proceso tan hermoso que es la santificación. Y es importante entender, para seguir también eso que estamos hablando, entender que la santificación no se trata de obras, sino de una consagración. No, tú no puedes hacer cosas, no, es que yo voy a dar el doble del diezmo para santificarme. Tú puedes dar si tú deseas, si eso está en tu corazón, pero eso no te lleva a ser más santo. No, es que ahora no voy a salir de la iglesia, voy a estar todo el tiempo. Esto no son obras los que realmente te va a llevar a ser más santo. Es tu consagración. Es cuánto tú te entregas realmente al que el Señor cambie tu vida y que el Señor te haga semejante a su Hijo Jesús. Esto es lo que realmente debemos entender. Dejar que Cristo, dejar que el Espíritu Santo nos santifique, nos aparte del pecado y nos haga más como Él a cada día. Esto es el proceso de santificación. No podemos hacer esto haciendo cosas. Tenemos que entender que es una consagración. Es una decisión realmente de consagrarse y hacer la voluntad del Señor. Él nos consagra ahora para que nosotros podamos vivir según su plan perfecto. Es por eso que el Señor quiere que seamos santos. Porque a veces la gente piensa así, oye, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer este otro? ¿Será que es así como un capricho de Dios? Porque sí, sí, porque sí. ¿Por qué Dios quiere? O no, porque no, es que, ¿sabe? Lo que a veces no logramos entender es que en la realidad Dios quiere apartarnos para hacer su perfecta voluntad. Que el Señor quiere que seamos igual a Él. El Señor quiere que volvamos al plan original. Y este plan que muchas veces el mundo nos da, que son placeres momentáneos, esto nos va a apartar de la voluntad de Dios. Y hay mucha gente que ama estas cosas y por eso no logra entender por qué el Señor realmente nos quiere que seamos santos. Es porque Él quiere realmente rescatarnos de este error, de esta mentalidad que nos lleva a ir contra su naturaleza. El Señor quiere hacer con que sus planes originales, sean parte de nuestra vida. Entonces, hermanos, la santificación es un sacrificio diario de muerte a la carne y de resurrección. Porque esto no pasa solo una vez en nuestra vida. Nosotros constantemente somos tentados y quizás algunas veces podemos hasta llegar a caer en algún pecado. Pero nosotros, como ya les he enseñado en alguna otra oportunidad, nosotros no practicamos el pecado. Podemos llegar a cometer un pecado, pero nos arrepentimos y volvimos a la voluntad de Dios y queremos realmente hacer lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces es un proceso que tenemos que hacer juntos. Uno mata la carne, el Señor nos vivifica. Este es el proceso de la gracia. Y en el Señor Jesús podemos tener esto, esta es gracia, que aun cuando lleguemos a caer no estamos condenados para siempre si hay verdadero arrepentimiento. Si quieres volver a matar la carne, a matar estos deseos que no son del Señor, el Señor nos vivifica hasta que lleguemos a la santidad. Sin el Señor sería imposible para el hombre nunca más pecar, pero en el Señor podemos, porque podemos vivir este proceso de, aun cuando llegáramos a caer, tenemos un abogado que va a estar por nosotros y que va a levantarnos si nuestro deseo realmente es ser santificados, ser santos, así como nuestro Señor desea que seamos santos. Entonces, no sé si ustedes entienden que es un proceso en conjunto. Hasta que nos asemejemos a Cristo, hasta que tengamos la mente de Cristo, nosotros tenemos que matar la carne. Tenemos que todos los días, todas las circunstancias, cada vez que tú te das cuenta que te apartaste de la voluntad de Dios,
ir y matar esta carne. Y el Señor vuelve a santificarnos y vuelve a levantarnos, a vivificarnos. Es un proceso, hermanos. Es un proceso, pero un proceso visible, que todos se dan cuenta que algo está pasando en su vida, porque hay un proceso que cambia nuestras obras. Ya no hago las cosas que antes hacía, y no es porque el Señor no quiere, porque es una ley, no, es porque algo dentro de mí está cambiando, es porque Cristo vive en mí. Entonces estos procesos empiezan a cambiar mis obras, las cosas que hago, empieza a cambiar mi mente, mi manera de pensar. Antes yo pensaba así, ahora ya no pienso así, yo tengo la mente de Cristo. Cambia nuestro corazón, ya no siento así, hoy yo siento como Cristo lo siente. Cambia nuestros sentimientos, cambia nuestras prioridades, cambia todo en nuestra vida. Y es un proceso que tiene que haber en la vida de todo creyente si tú quieres realmente santificarse. Tenemos que vivir estos procesos de cambio. Creyente que no tiene cambios en su vida y que muchas veces se excusa diciendo, no es que ustedes me conocen, yo soy así, no es que yo siempre fui así. Esto está perdiendo la santificación. La santificación es que uno es semejante a Jesús. Uno debería decir, es verdad, porque Cristo haría eso, yo haré eso. ¿Sabe, hermanos? Esto es lo que yo estoy buscando realmente en nuestra iglesia, que nosotros podemos aprender eso. Es un proceso que va de menos a más, pero necesitamos seguir creciendo, arrepintiéndonos de nuestras malas actitudes, de nuestra actitud que va contra la voluntad de Dios, de nuestro carácter malo, de todo lo que realmente es del viejo hombre y que no agrada al Señor. Entonces, pastor, pero ¿cómo uno se santifica? Esta quizás es la pregunta que muchos de ustedes están haciendo. Y hay muchas maneras. Yo quiero solamente citar algunas que yo creo que son estos procesos que todos los que buscan realmente una santificación han pasado por eso o tienen que pasar por eso. Es una experiencia mía, es una experiencia de muchos hombres de Dios que al tomar estos procesos y hacerlos realmente firme en su vida, ayudan y empieza realmente a haber cambio en su vida. Y el Señor es el que nos va a capacitar para que realmente seamos santos. Entonces recibe esto que les voy a enseñar ahora y también en la próxima predicación como una orientación, una dirección de qué camino tomar para que realmente tú te puedas santificar. En primer lugar, me gustaría que tú pudieras entender que es necesario reconocer, decidir. No hay verdadera santificación si tú no quieres, si tú no reconoces quién eres, si tú no reconoces tus errores. Si tú quieres seguir de la manera como está, no va a haber santificación en su vida. Entonces no es como que Dios dice, no, ahora te voy a cambiar, no importa lo que tú realmente pienses, sabe que en la realidad tienes que desear. Hasta recibir a Jesús como su Señor y Salvador es una decisión. Uno tiene que realmente reconocer esta necesidad de Jesús. Caso contrario, solamente fue una palabra lanzada al aire que no tiene ningún significado. Este es el primer paso para la santificación, reconocer que estamos mal, o mejor, reconocer que somos malos. Sabe que hay mucha gente que se cree tan bueno, que se cree que realmente ha alcanzado lo mejor, que es una súper buena persona y quizás realmente es una buena persona para el mundo. Pero mientras no nos damos cuenta, no reconocemos de que hemos aceptado el pecado muchas veces en nuestra vida, de que en la realidad nosotros muchas veces hemos hecho cosas malas delante del Señor y que nosotros merecíamos la muerte. Mientras uno solamente esté como pensando en lo que Jesús hizo por mí y que Él tiene que salvarme y que Él tiene que santificarme y que Él y todo eso, yo creo que Él va a estar luchando para que vivamos esto. Pero mientras la cruz no te duela, mientras el sacrificio de Cristo no es algo que realmente te conmueve, no va a haber santificación.
Yo a veces estoy escuchando canciones que están hablando del sacrificio de Jesús. Por ejemplo, cuando habla en la Semana Santa de todo lo que pasó, yo me emociono mucho, me quebranto y digo, pucha Señor, yo debería estar en eso. ¿Y cómo te voy a pagar? Pucha, soy tan malo, soy tan inmerecedor, no merezco realmente todo lo que tú has hecho realmente por mí. Y entonces, mientras uno no entiende eso, uno no siente realmente deudor del Señor, es imposible llegar realmente a una santificación. Porque tú te vas a creer una persona buena, que el Señor tiene como que salvarte porque tú eres una persona buena. Claro que tú no vas a decir con estas palabras, pero a veces la gente demuestra con su actitud como si realmente fueran merecedores de la salvación. Y no es así, hermanos, es gracia, es misericordia de Dios que nosotros hemos recibido eso. Así que el reconocer significa que uno se lamenta por nuestra carnalidad, se entristece por nuestro pecado, uno confiesa, uno se quebranta, uno no tiene vergüenza de decir, pucha, como soy penca, como soy una persona realmente que hago cosas que no le agrada al Señor. Cuando uno se quebranta, esto es el primer proceso realmente para la santificación, para el nuevo nacimiento, para todo eso. Cuando uno se da cuenta de que sin Jesús yo no soy nada, de que Él es el máximo, de que pucha, que Él no merecía todo eso que pasó, era para ser mi muerte y Él murió mi muerte. Hay veces, hermanos, que hombres y mujeres de Dios se dan cuenta que nosotros no estamos bien. Se dan cuenta que estamos haciendo cosas malas, que tenemos mala actitud, malos pensamientos, un corazón malo, pero a veces nosotros mismos no logramos reconocer. Y esto es porque a veces nuestra mente está cauterizada y no logramos ver realmente cuán mal estamos. Y esto es falta a veces de santificación, cuando una persona no es humilde. Hay mucho orgullo también en su corazón. Es otra de las cosas que impiden a estas personas para poder vivir esta santificación. Yo también puedo quizás ver otras cosas que quizás podrían ser la situación de por qué una persona no logra realmente reconocer su necesidad de Dios, su necesidad de ser santificado, de quebrantarse. Quizás porque le falta un nuevo nacimiento. Quizás esta persona entró en la iglesia por amigos, por causa que una persona le llevó a tomar una decisión de 5 minutos, pero no hubo un cambio en su vida. Nunca entendió realmente de que su pecado ofende a Dios y que realmente lo aparta de Dios, lo lleva al infierno. Nunca logró entender, nunca ha tenido temor realmente de juicio. Nunca esta persona realmente se siente lo mejor y entonces ella no se siente mal por su pecado, no se siente mal por herir, por de nuevo poner a Cristo en aquella cruz. A veces también puede ser en el caso de que le falta el Espíritu Santo, que esta persona realmente tomó una decisión por Cristo, pero que todavía no fue sellado con el Espíritu Santo, que esta persona aún no siente la presencia del Espíritu Santo. Y qué lindo que la palabra de Dios dice que si nosotros necesitamos, Él nos dará el Espíritu Santo. Si un hijo pide al Padre pan, ¿cómo el Padre no le dará? Cuanto más el Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo. Si pedimos, Él nos dará para que hable a nuestro corazón y nos muestre las cosas que necesitamos crecer. O quizás también por falta de conocimiento o hasta sabiduría. Personas que son muy nuevas, a veces es por falta de conocimiento. Es que yo no sabía que esto era pecar, yo no sabía que esto ofendía al Señor. Pero a veces hay personas más viejas en la iglesia que siguen estos pecados, que no es falta de conocimiento y sin de sabiduría, porque son torpes, son personas orgullosas, son personas que no logran realmente tener la mente de Cristo y que viven pecando el mismo pecado una y otra vez y no se arrepiente porque no cree que está mal. Entonces esto se trata muchas veces de que esta persona no tiene la sabiduría que viene del cielo. Ahora también existe el caso del orgullo acariciado. Hay muchos orgullosos, muchos de nosotros somos orgullosos y entonces acariciamos este orgullo, decimos, no, es que yo no me voy a quebrantar, no me voy a bajar para esta circunstancia, no, yo creo que la gente no me puede pisar y
Y uno pierde la oportunidad de santificarse porque mi orgullo acariciado no me permite vivir el quebrantamiento. Jesús no era así. Jesús se quebrantaba, Jesús bajaba la cabeza, Jesús se entregó y se entregó hasta la muerte. Y nosotros no nos entregamos para nada. Nadie me pasa bala. Entonces, esto es realmente algo que uno tiene que poner delante del Señor. Y sabe, hermanos, yo siempre pienso, no hay peor enfermo que el que no reconoce que está mal, ¿verdad? Pucha, si tú realmente no ves todas las cosas que el Señor está mirando, que a veces muchos hermanos están mirando en su vida y no quieren realmente dar un paso de quebrantamiento, pucha, me entristece tu final por ti, porque realmente estás perdiendo uno de los procesos más lindos que el Señor tiene para nosotros. No hay como que las obras te santifiquen. Es que voy a participar en un ministerio, que voy a hacer esto, es que voy a ir a África a predicar el Evangelio. Mira, obras no te van a santificar. Va simplesmente llevar tu mal carácter, tu vida no santificada para donde tú vayas. A veces la gente va para otra iglesia y lleva su mal carácter. Hoy el Señor nos está dando la oportunidad de quebrantarte, de bajar la cabeza, de confiar que el Señor está usando todas las circunstancias para trabajar tu carácter, para hacerlo, para hacerte semejante a Él. ¿Saben, hermanos? Es necesario entender dentro de nuestro corazón que uno está mal, que uno necesita de Cristo, que uno necesita ser cambiado. Mientras tú no vivas esto, mientras tú no pases por esta circunstancia, no vas a crecer. Ahora, quizás tú estás creciendo en este proceso y quizás has caído una y otra vez, pero si tú te das cuenta que realmente estás mal y realmente te arrepientes, sabe, esto es un proceso. El proceso es lo que nosotros necesitamos entender, que va de más a menos. O sea, antes yo pasaba un año completo sin hablar con las personas que me ofendían. Ahora ya quizás paso solamente un día, mañana ya no hago más esto porque sé que esto no agrada al Señor. Ve que es un proceso que necesitamos vivir. Pero hermanos, es necesario estar dispuesto a humillarse y a quebrantarse para alcanzar la santidad y para alcanzar la purificación. Porque mientras tu orgullo esté ahí hablando, tú nunca vas a aceptar que tú realmente necesitas santificarse, necesitas separarte, necesitas vivir la vida que Cristo tiene para ti. Un buen paso para empezar a hacer eso. Si tú aún no te convenciste mucho, no entiendes lo que estoy hablando cuanto a eso de reconocer, de decidir, un buen paso es la confesión. Hable con tu pastor, habla con personas y diga, me estoy sintiendo mal por ser quien soy y necesito santificarme. Yo quiero ser igual a Cristo y necesito ayuda, necesito oración. Abre tu corazón. Sabe que esto es el mejor, es un buen paso. Reconocer tu necesidad y pedir ayuda. ¿Por qué no lo haces, hermano? ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad y realmente empieza a dar pasos, a realmente decidir ser una persona santa? Juan 12, 24 y 25 dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. ¿Te das cuenta que el orgullo no te va a llevar a lugar ninguno? Quebrántate, déjate morir. Porque si tú mueres, si tu orgullo muere, si tus pensamientos mueren, si todas tus ideas preconcebidas mueren y tú simplemente te quebrantas y dices, necesito ayuda, quiero ser santo, yo quiero agradar al Señor, yo no quiero más vivir en esta circunstancia que estoy viviendo, tú vas a empezar realmente a dar un paso de santificación. Es lo primero que tienes que probar y vivir en su vida para que realmente la santificación haga parte de ti. Segundo punto, hermanos, es priorizar lo espiritual por sobre todo. Es imposible también que tú te santifiques si todo el tiempo estás dividiendo tu corazón entre Jesús y el mundo, entre Jesús y tu propia vida.
O tú mueres para tu vida, o tú mueres para el mundo y vives para el Señor, o entonces siempre vas a tener tu corazón dividido y no hay cómo separarse para el Señor por la mitad. Él nos quiere completo. Es imposible ser santos si estamos más comprometidos con esta vida, con este mundo. Necesitamos abrir los ojos con todo esto. Hay gente que no logra poner lo de Dios por encima de todas las otras cosas. Y quizás ni siquiera se dan cuenta de eso. Porque ellos creen que quizás están haciendo porque van a la iglesia una y otra vez, tienen alguna fidelidad en algunas cosas espirituales, pero no se dan cuenta que están en muchas áreas de su vida priorizando el mundo por encima de la vida espiritual, por encima de Dios. Están a veces tan preocupados por su vida en este mundo. Quizás están hasta enamorados de esta vida. Aman lo que esta vida, lo que este mundo le pueda proporcionar. Y entonces no logran realmente entregarse por completo al Señor porque creen que van a perder cosas que este mundo le da. Para ellos, la iglesia es algo secundario, algo bonito, lindo que necesito. Pero primero tengo que hacer cosas, tengo que trabajar, tengo que hacer amistades, tengo que descansar, Y la iglesia es una cosa como secundaria también. La oración es secundaria. Leer la Biblia no es algo secundario. Y las personas a veces no logran entender justamente eso, de que ellos están priorizando su vida en este mundo más que las cosas espirituales, que es la iglesia, la oración, la Biblia, su consagración realmente al Señor. Y a veces, hermanos, de a poco estas personas van diezmando los principios de Dios y el amor por la iglesia. De poco a poco, esta persona va perdiendo realmente y se empobrece espiritualmente. Quizás un día empezó bien, pero empieza ahora ya no va a la iglesia porque a veces está muy cansado. No va a la iglesia porque tiene un paseo que hacer o porque llegó alguien en la familia y esta persona ya no ora porque no le gusta mucho la oración. No lee la Biblia porque en la realidad es como que a veces cree que no entiende o que no tiene tiempo para estas cosas. Si tú no tienes tiempo para la palabra del Señor, no tienes tiempo para la oración, no tienes tiempo para la iglesia, estás perdiendo tiempo. Porque estás priorizando más el mundo, tu vida en este mundo, más que las cosas espirituales. Y hermanos, es muy peligroso. Es por ahí que empiezan las personas a perder su santidad, a empobrecerse espiritualmente, cuando empiezan a cambiar el mundo, su vida en este mundo, sus cosas en este mundo, por encima realmente de su vida espiritual. Porque para un hijo de Dios, hermanos, lo que Dios realmente desea es que la meta sea servir a Dios, ser de Él, amarlo por encima de todas las cosas, por encima de las amistades. Está mi vida con Cristo. Por encima de los placeres está mi vida en Cristo. Por encima del trabajo está mi vida en Cristo. Por encima hasta de la familia está mi vida en Cristo. Hasta por encima de nosotros mismos. Sabe que Dios va a recompensar. Dios en la realidad va a santificarte si tú logras entender que todas estas otras cosas son parte de tu misión, pero que tu principal prioridad es hacer la voluntad del Señor, es agradar a Dios. Y tú logras hacer eso dentro de lo que te estoy hablando, de estas cosas espirituales, de tu tiempo que pasas con la palabra de Dios, de tu tiempo que pasas en oración, de tu tiempo que pasas en la iglesia sirviendo a otros, aprendiendo, creciendo junto con hermanos. Estas cosas te van a llevar a santificación. Entonces, tú no puedes decir, no, es que yo puedo seguir santificándome y haciendo todas estas otras cosas. Sabe, hermano, es peligroso. Tú estás entrando en una área demasiado peligrosa, en lo cual muchos ya naufragaron, porque se van perdiendo su espiritualidad, van perdiendo la fe y van siendo afectados por eso. Hermanos, todos pueden ver lo que la gente prioriza. Todos pueden ver si la iglesia, la oración, la palabra de Dios es prioridad en tu vida. La gente se da cuenta de eso. ¿Sabe cómo? Basta poner en la punta del lápiz, hacer cuentas, ¿verdad? Tú vas a ver allí, mira,
¿En qué pasas más tiempo en su vida? Piensa, ¿en qué pasas más tiempo? ¿En qué inviertes más finanzas? ¿En qué inviertes más finanzas en tu vida? ¿Qué es lo que tú piensas más? ¿Qué es lo que tú pasas más tiempo pensando en estas cosas? ¿Sabe? En resumen es esto. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu prioridad. Claro que estoy haciendo como un parafraseado del texto bíblico, pero es una realidad, hermanos. Necesitamos realmente entender eso. O priorizamos el reino de Dios, o priorizamos el mundo. No podemos estar casados con el Señor y tener un amante en el mundo. No sé si tú entiendes la expresión que estoy diciendo. No podemos, el Señor no quiere ser, repartirte con el mundo. El Señor es celoso de nosotros. Y esto te hace santo. Cuando realmente tú priorizas, que tú te priorizas, tú te separas para las cosas del Señor. Nadie te está pidiendo que pase 24 horas en la iglesia, que todos los días esté en la iglesia. No estamos hablando de eso, pero sí que todos los días priorice el reino de Dios. Y es seguro que si tú priorizas el reino de Dios, la iglesia va a ser una prioridad también para ti, porque allí nosotros manifestamos realmente lo que aprendemos. Somos una comunidad donde todos estamos creciendo, crecemos juntos, aprendemos a santificarnos juntos. Pero si tú no priorizas esto, de poco en poco perderás tu santificación, perderás tu espiritualidad, hermanos. Quiero leer algunos textos para que tú entiendas lo que estoy diciendo. Mateo 6, 19, 21, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pon en la punta del lápiz, ¿en qué ocupas más tiempo? ¿En qué dedicas más tu corazón? ¿En la palabra del Señor? ¿En la oración? ¿En servir en la iglesia? ¿En vivir realmente una comunidad, de un cuerpo en Cristo, que es la iglesia del Señor? ¿O en tu trabajo, en tus hobbies, en las cosas que tú quieres realmente vivir en este mundo? Hermanos, hay que poner en la punta del lápiz, no hay como mentir allí. Tú tienes que analizar si tú te estás santificando o si tú estás mundanizando. Es algo simple y que tenemos que pensar. Más un texto que para afirmar eso. Mateo 6, 31 a 34 dice así: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. A veces estamos tan preocupados, hermano. La gente dice, pero que tengo que trabajar. Pero hermano, si tú estás trabajando más de lo que necesitas, estás robando tiempo que es del Señor. Si tú estás realmente pasando más tiempo de lo que necesitas con tus amigos, tú estás robando tiempo del Señor. Necesitamos equilibrar eso, necesitamos priorizar. Esta es la palabra. Esto es lo que tienes que entender, que priorices, de que realmente la iglesia sea una prioridad para ti, de que realmente el conocer la Biblia, el aplicar, el vivir la Biblia en su vida sea una prioridad para ti, que la oración sea una prioridad para ti, que alabar a Dios sea una prioridad para ti. Esto te va a llevar a ser santo, lo otro te lleva a ser más mundano. Tienes que escoger. El tercer punto que quiero que ustedes entiendan es vivir procesos. Constantes cambios, hermanos. Necesitamos vivir cambios, ser transformados a la imagen de Jesús. Esto significa procesos. La santificación es un proceso constante. Cuando nosotros terminamos nuestro proceso, Dios nos lleva, ya no hay necesidad realmente de estar en este mundo, ¿sabe? Es verdad que en el proceso primero uno santifica lo más visible,
pero la idea es llegar a tener cada pequeña área de mi vida santificado al Señor. Quizás antes era, yo salgo de este lugar que antes yo frecuentaba, yo ya no veo estas cosas que antes veía, yo ya no tengo más estas cosas que antes tenía, yo ya no hablo estas cosas que antes hablaba, yo ya no pienso estas cosas que antes yo pensaba, cosas grandes, ya no peco esto que antes pecaba. Pero la santificación es un proceso que a veces viene hasta en las cosas más pequeñas. No, es que yo tuve un pequeño pensamiento malo y esto me sentí mal. Está bien, esto es santificación. Esto significa que Dios está realmente trabajando, pero obedece, realmente arrepiéntete y realmente pide perdón y el Señor va a transformar su vida. Sabe, hermanos, tener áreas donde hay proceso de santificación es sano, es necesario. Todo creyente necesita ser como un agua corriente, como un río que siempre está limpiando, santificando, alimentando realmente nuestra vida. Si una persona tuvo procesos en su vida hace mucho tiempo, todo lo que él vive del Señor es una experiencia que tuvo a varios años atrás, está mal, está perdiendo su santificación, la santificación de todos los días tener experiencia con el Señor, todos los días tener cambios, todos los días Dios está hablando a mi corazón. Esto uno hace a través de la Biblia, cuando la Biblia habla con nosotros, cuando estamos orando, cuando en la iglesia vivimos procesos, vivimos circunstancias complicadas y el Señor nos lleva a tomar las decisiones correctas. Eso es santificación. Infelizmente, hermanos, hay personas que llegan a un punto así en su vida que creen que ya no necesitan más cambio. Pobre de estas personas, porque van a perder su santificación. Hay algunos que creen que estas pequeñas cosas no afectan mi salvación. Entonces tengo que seguir siendo como soy. Y no se arrepienten, el Señor nos está dando oportunidad. Yo veo a veces gente que Dios está hablando con ellos sobre ciertas cosas y ellos no son capaces de aplicar eso en su vida. Y eso puede pasar hasta con hombres que predican, con pastores, con cualquier uno, que a veces uno está predicando y hablando lo que uno necesitaría cambiar y uno no se da cuenta de que Dios sí está hablando con nosotros. Todos tenemos que tomar mucho cuidado con esto. Sabe, hermanos, esto es muy peligroso para tu salud espiritual, cuando tú crees que ya no necesitas más vivir proceso, o cuando tú ya no estás viviendo procesos todos los días de cambio en su vida. Hermanos, hasta el final el apóstol Pablo vivió proceso. ¿Acaso tú te crees mejor que el apóstol Pablo? Mira lo que dice Filipenses 3, del 12 a 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo ya al final de su vida se daba cuenta, todavía necesito vivir procesos, todavía no he alcanzado, necesito este cambio en esta área, necesito mejorar en eso, todavía me he reprobado cuando me encuentro en esta circunstancia, cuando me tratan así todavía reacciono mal. Pablo entendía eso y él estaba dispuesto a vivir proceso. Ahora, si tú tienes dificultad de ver áreas en tu vida que necesitan proceso, quiero decirte algo. Pide humildemente ajuda. Pide ajuda a tu pastor, pide ajuda a tu discipulador, a tus líderes espirituales, quizás hasta a tus padres. Dile, oye, sabe, estoy viviendo dificultad para vivir proceso porque a veces estoy paralizado en una área y parece que no paso de eso. Tú conoces áreas en mi vida que necesitan proceso. ¡Wow! ¡Qué increíble cuando una persona llega a esta comprensión y a esta humildad de llegar a preguntar! ¿Tú crees que existen áreas en mi vida que necesito crecer, que necesito vivir procesos? Seguramente, hermanos, otros hombres de Dios te pueden ayudar en tus procesos, pero hay que ser humilde y quebrantado para pedir ese tipo de orientación. Y por último, cuida la conciencia. Esto es algo muy importante.
En 1 Timoteo 1:19, yo escogí la versión NVI porque es más clara el entendimiento, a pesar de que la idea es semejante en todas las versiones, pero dice así: y mantengas la fe y a una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Habla de dos cosas que necesita tener: la fe y la buena conciencia. Ahora, hay personas que por causa de no cuidar su conciencia han naufragado en lo primero, en su fe. Y cuando habla de la fe, está hablando de tu vida en Cristo, está hablando de las prácticas nuestras, de todo lo que hacemos en Cristo, nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra forma de ser, de pensar. Esto es todo lo que me hace diferente del mundo, que es mi nueva vida en Cristo. Esse texto, hermano, nos habla entonces de un asunto muchas veces ignorado por muchos cristianos: la conciencia. La conciencia es uno de los principales instrumentos que el Espíritu Santo usa para comunicarnos si lo que estamos haciendo o pensando o sintiendo es agradable al Señor. Es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo diciendo: pip, pip, algo está mal, esto no se puede hacer. Un hijo de Dios no reacciona así. Arrepiéntete. No, pero que no. Sabe que esta conciencia, esto que habla dentro de nuestra mente, es algo de Dios, es algo increíble, algo, una tremenda bendición del Señor. Y esto también hay muchos que no valoran justamente eso. Una conciencia alineada con el Espíritu Santo es uno de los principales instrumentos de santificación, porque te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a mostrar cómo ser semejante a Jesucristo. Pero hay muchos creyentes descuidando ese instrumento espiritual. Pecan con frecuencia, pero dicen que no importa, no es tan importante, no es un gran pecado. Otros pecan peor. La gente empieza a justificar y sigue teniendo estos pecados regalones. Y eso está apartándote de la verdadera santificación. No estás separado. Estás en Cristo, pero en el mundo eso no existe, hermanos. Tiene que ser o de Cristo o del mundo. Usan la mentira o ocultar información a sus amigos, a sus hermanos, a familiares, a sus jefes, a sus líderes, pero no consideran como una mentira. Consideran como una mentirita blanca, así como que en la realidad, para no causarme más problemas. Y hay creyentes que viven en esto y no se arrepienten, acumulan mentiras dentro de sí, y esto es un proceso que te va a apartar de tu santificación. Hay que arrepentirse. Otros que difaman, que calumnian, critican, murmuran, chismean. Y después, cuando tú vas a hablar con él, justifican esto como si fuera un comentario inofensivo. No, yo no tenía ninguna intención de calumniar ni de murmurar. No, es que mucha gente dice, es que el contexto. No hay contexto, hermanos, para vivir una vida sin que tu lengua sea destructiva. ¿Sabe? Tú tienes que entender que a veces la gente dice así: no, es que no fue con mala intención, fue para ayudar. Fue para que la gente pudiese pensar y quizás alguien pudiera hablar con fulano. Hermano, si uno sabe que a Dios no le agrada a los que siembran cizaña, ¿por qué sigues haciendo eso? Eso va a matar tu santificación. Eso te va a apartar de los hermanos. ¿Sabe? Si tú dices esto, va a llegar al oído de esta persona en algún momento. No haga, hermano. Esa es una tentación del diablo que el Señor no desea que tú tengas. Otros que no perdonan a su hermano, otros que ofenden al prójimo y no buscan restituir. No, porque no, yo hice lo correcto. Cuidado, tú puedes estar apartando realmente la santificación de su vida. Todas estas cosas, hermanos, destruyen tu santidad. Son obras de la carne, son obras de Satanás. Y por más que el Espíritu Santo nos habla en nuestra conciencia, a veces no la escuchamos o justificamos lo que estamos sintiendo. Desautorizamos la conciencia y decir, no es esto, quizás estoy pensando mal, y dejamos de hacer y no hacemos nada cuanto a lo que la conciencia nos está diciendo. Y sabe que esto de poco en poco va cauterizando tu conciencia. É semejante a uma luz de um auto, quando se prende e empieza a prender e diz, tem que parar, tem que cambiar isso, tem que poner benzina. E a pessoa diz, não, se isso está equivocado, está mal. Ou a vezes hay gente que pone como algo ali para tapar, para não ver a lucecita prendendo, e mais adelante,
el auto realmente se echa a perder. Así también es nuestra vida espiritual, hermanos. Tenemos que tomar cuidado. Si el Espíritu Santo te está hablando cosas, es para que tú cambies. No es para que tú guardes, no es para que tú digas, no es para mí, o no creo que sea tan grave. Si el Espíritu Santo te está hablando, porque es grave, necesitas santificarte. Cuidado, hermanos, cada vez que no obedecemos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos dice dentro de nuestra conciencia, tú puedes estar cauterizando, perdendo la sensibilidad, perdendo tu santidad, y ainda a veces justificando y creyendo que más bien que son los otros que están equivocados. Cuando, hermanos, despreciamos nuestra conciencia, podemos incluso afectar nuestra eternidad. Es lo que dice el texto. Así que tenemos que tomar cuidado. Todavía, hermanos, hay un proceso, pero el tiempo ya no alcanza para hoy. Hay un proceso que necesitamos hablar, que se queda para la próxima predicación, que es reconocer los instrumentos de santificación. ¿Sabe cuáles son? Va a ser bueno, no puedes perder la próxima semana. Las personas y las situaciones son instrumentos de Dios para santificarnos. Va a ser bueno, hermanos. Déjame concluir entonces esta predicación. Si el Espíritu Santo te estuvo hablando, hermano, a tu corazón el día de hoy, esta es una gran noticia. Estás a punto de entrar en el proceso de santificación. No deje esto pasar. No deje enfriar. No deje que estas lágrimas, que este dolor en tu corazón se apague para el día de mañana. Hoy toma una decisión. Porque hay cristianos que tienen a veces temor de vivir procesos de quebrantamiento, pero esta es una tremenda oportunidad de crecer en el Señor. Reconoce hoy tu carencia espiritual. Busca las cosas espirituales, busca la palabra, busca la oración, busca la adoración. Prioriza el reino de Dios, las cosas espirituales, prioriza la iglesia, hermanos. Preocúpate de siempre estar viviendo procesos de cambio, de santificación. Pide ayuda, que hay gente que te va a poder ayudar en esto. Y guarda tu conciencia, siempre afinada con el Señor, siempre calibrada con lo que el Señor tiene para ti. Y no te olvides, sin santidad nadie verá al Señor, porque hoy el Señor nos está llamando como iglesia a vivir santificación. Ayúdanos, Señor, necesitamos tanto de ti, Señor. Hemos nos apartado, Señor, nos hemos enfriado muchas veces, hemos perdido la santificación, Señor, por el mundo, porque quizás ya vivimos una experiencia del pasado y nos hemos olvidado que tú hoy tienes, Señor, agua viva para nosotros, agua pura. Necesitamos, yo deseo en mi vida, Señor, vivir estos procesos, Señor, de santidad. Yo quiero, Señor amado, que tú realmente me cambies a cada día. Si hay alguna pequeña cosa en mi vida, Señor, que no te agrada, alguna manera como yo trato a alguien, alguna manera como yo pienso de alguien, algunas cosas, Señor amado, que a veces mantengo dentro de mi corazón y que no son de un hijo tuyo, Señor, que no se parece con Jesús. Hoy, Señor, tráeme esta convicción. Yo quiero arrepentirme, yo quiero pedir ayuda, yo quiero santificarme, Señor. Hoy queremos tomar esa decisión, Señor, de realmente ser santos. No solo porque es uno de los pilares de nuestra iglesia, porque es uno de los principales pilares de todo verdadero cristiano. Ya no quiero ser igual que antes, yo no quiero vivir un poco de viejo hombre, un poco de nuevo hombre. Hazme un nuevo hombre para tu gloria, Señor. Quebrántame, úsame, Señor, y entra en lo más profundo de mi ser. Permita que cuando la gente, mis familiares, la gente que me conoce, me mire, puedas ver a ti, puedas ver tú tomando decisiones, puedas ver tus pensamientos, tu corazón, tu manera de ser. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima semana. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir
santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios de santidad, de agradarle a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Dile: cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Sí, Señor. Queremos ser hombres de palabra. Queremos ser hombres íntegros ante tu presencia, oh Dios. Permítenos ser esos hombres.